El 12 de octubre celebraremos nuestra fiesta y yo venía a hablar de la madre patria, pero me encuentro aquí con muchas madres que están alegrando nuestra patria con sus hijos, ese acto tan valiente que han tenido de dar vida a esta sociedad que como ya conocen, pues tan pobres en lo espiritual. Maternity creo que hace bien en que celebrar esta conferencia, no porque la de yo, sino porque no solamente se trata en la vida de ofrecer y ayudar en lo material, sino también en lo espiritual, y sobre todo un poco la intención de esta conferencia será entender que ustedes no son emigrantes para nosotros, ustedes son hermanos, vienen de países hermanos, todos hemos tenido una madre patria común. Y para que lo entiendan, pues aquí tenemos una amiga de Guinea. El obispado de Guinea dependía de Uruguay, no dependía de España. Éramos países, éramos virreinatos, donde estábamos todos pues en una sorprendente y asombrosa armonía que nos han querido ahora engañar, nos han querido enemistar entre los países hispanos. Y esto ha hecho mucho daño, es lo que llamamos la leyenda negra, que la han impulsado, pues, como bien saben, los ingleses. Siempre les ha caído muy mal el mundo hispano, siempre quisieron conquistar el mundo hispano para sus negocios, para sus explotaciones, y se encontraban que había una monarquía, la monarquía hispánica, que protegía de forma impresionante a sus súbditos, que eran tanto españoles peninsulares como los que llamaban naturales, que eran las poblaciones indígenas, las poblaciones mestizas y todo esto. Y entonces, un poco la idea, no voy a hacer nada académico en profundidad, ni mucho menos, luego podrán preguntar, pero la idea es entender lo que hizo España. Lo que hizo España fue grandioso. No solamente ahora tenemos una lengua común, no solamente tenemos una espiritualidad común, sino que posiblemente tendremos y debemos tener un futuro común en un mundo muy complejo. Y entonces, entre esos que crearon la leyenda negra, que nos querían dividir, debilitar, pues yo creo que tenemos que tener conciencia de que España fue generosa, América debe ser generosa, y entre todos pues tener nuestro lugar en el mundo. Hubo un mito que se ha ido difundiendo que se llamó el nordismo, sobre todo en México se oía mucho, que era que los países hispanos éramos pobres porque éramos católicos. En cambio, los Estados Unidos, en el norte de América, eran ricos porque eran protestantes, con lo cual había que conseguir pues eliminar el catolicismo y así pues los países hispanos serían ricos. Pero claro, esto es una falacia. ¿En qué sentido? Nosotros, los países hispanos, se empezaron a empobrecer precisamente cuando, impulsados por los ingleses, empezaron a independizarse de España. Y países que eran muy ricos, y luego lo podremos ver y lo podremos reflexionar, de repente cayeron en miseria, y esa miseria la hemos experimentado. Con esta teoría del nordismo, por ejemplo, en México, en el siglo XX, principios del siglo XX, se quiso prohibir la religión católica. Se promulgó cerrar todas las iglesias, que ya no hubiera sacerdotes, que no hubiera obispos, y eso creó pues una guerra que se llamó la Guerra de los Cristeros, donde los católicos tuvieron que luchar para conseguir mantener la fe. Y esta fe, como he dicho, la trajo España. Fíjense la diferencia, cuando los españoles con Cristóbal Colón llegan a América, llegan en 1492, los ingleses más o menos en 1500 llegan a América del Norte, los ingleses. ¿Cuál es la diferencia? Brutal, abismal. Cuando llegan los españoles,
ya llegan con instrucciones tras el primer viaje de Colón. En el segundo viaje de Colón llegan con instrucciones de que hay que respetar a los indios no se les puede esclavizar, se incita a los españoles a que se casen con las indias, por lo tanto a que haya mestizaje, y en ese 1500 el testamento de la gran reina Isabel la Católica, que es una mujer impresionante, que va a marcar lo que van a ser 300 años de los países hispanoamericanos, dice en su testamento, repite lo mismo: a los indios no se les puede esclavizar, son libres, tienen alma, deben ser evangelizados y, sobre todo, dice a los españoles, cásense con ellas, cásense con las indígenas y formen familia. Esto veremos que no ocurre en lo que será el futuro Estados Unidos, donde no se va a permitir los matrimonios mixtos. Fíjense que ya tenemos registrados matrimonios mixtos nada más llegar los españoles a América. Se pueden casar legalmente mujeres indias con españoles. En cambio, en Estados Unidos, en el siglo XX, hasta 1967, han pasado 400 años, todavía estaba prohibido en muchos estados los matrimonios mixtos. No se podían casar norteamericanos con chinos, con chinas, con japonesas o con mujeres negras. Y si en esa época se casaba un americano del norte con una mujer de color, se iba un año a la cárcel, los dos, un año a la cárcel. Imagínense la diferencia. Los americanos dicen que son muy modernos y que nosotros éramos muy atrasados. Pues esto no fue así. Enseguida empezaron a aparecer leyes desde España, los reyes católicos primero, luego Carlos V, luego Felipe II, empiezan a hacer unas leyes que son impresionantes, son unas leyes impresionantes porque ya empiezan a garantizar lo que van a ser los derechos de los indígenas. En cualquier otro país europeo que quiso colonizar otros lugares del mundo, la esclavitud era lo primero que se imponía y unas condiciones laborales durísimas. En cambio, ya tenemos las leyes de Burgos en 1512. Fíjense, en 1512 encontramos leyes que prohíben, por ejemplo, a las mujeres que tengan trabajos duros. Por supuesto, se prohíbe el trabajo en las minas. Las mujeres no pueden trabajar en trabajos duros. Y fíjense qué sorprendente. Cuando una mujer, hablamos de 1512, cuando una mujer ya lleva el 4.º mes de embarazo, ya no tiene que trabajar. Se prohíbe, en las leyes españolas, se prohíbe que las mujeres indígenas embarazadas, al cabo de 4 meses, ya no trabajan. Y solo podrán volver a trabajar al cabo de 3 años, cuando el niño tenga 3 años. Aquí en España solo te dan 4 meses de permiso de maternidad. En las leyes españolas, 1512, ya eran 3 años de lo que llamaríamos hoy permiso de maternidad. Unas leyes posteriores, unos años más tarde, se establece por primera vez en la historia de la humanidad que está prohibido que la gente trabaje más de 8 horas. Esta legislación en países europeos no la veremos hasta mediados del siglo XX. España, 400 años antes, ya tenía muy claro que la gente no podía trabajar más de 8 horas. Incluso, cosa muy divertida, se permitía, se legalizaba hacer la siesta, una cosa muy española, que es dormir la siesta. Pues en el periodo de trabajo del día se estipulaba un rato para lo que ellos llamaban dormir la siesta a la española, porque poder descansar, echarte una cabezadita. Esto es absolutamente inusitado en el entorno de otros países como Holanda, que también está haciendo un imperio colonial, Francia, que está haciendo un imperio colonial,
Inglaterra, evidentemente, que va a ser un imperio colonial. Otras leyes, las leyes que se llaman de Alfaro 1612, prohíben a los españoles que están ahí, prohíben que si hay comunidades indígenas se les desplace más de 5 kilómetros, lo que sería para nosotros 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque se considera que los indígenas son propietarios de sus tierras y si algún español compra tierras, lo que no puede hacer es echar, expulsar a los indígenas, no los puede expulsar. Estamos hablando de 1600. 200 años después encontramos en Estados Unidos, 1830, una ley que es impresionante, es terrible, es horrorosa. Es la ley del traslado indio, que obliga a todos los indios que estaban en la costa atlántica a ser desplazados más allá del río Mississippi, que está en medio de Estados Unidos, el río Mississippi, y pasar de las zonas ricas de praderas, pasarlos a las zonas desérticas de los estados que están más hacia el Pacífico. Fíjense, un español no podía coger a indígenas y decir, ¿me molestáis? No, como mucho se podían desplazar 5 kilómetros. La ley de traslado indio en Estados Unidos obligó a indios, tribus como los Che, como los Cherokee, como esos que salen en las películas, les obligó a trasladarse más de 1000 kilómetros, en algunos casos, algunas tribus más de 1500 kilómetros, lejos absolutamente de todo. Hoy en día, en Estados Unidos, te enseñan las rutas que hicieron esos indios y le llaman el valle, el camino de las lágrimas, como nuestro valle de lágrimas, cuando rezamos, pues el camino de las lágrimas. Y hay rutas, la ruta de los indios Utés, por ejemplo, que son cientos y cientos de kilómetros, donde prácticamente esas tribus indígenas del norte de América fueron quedando extinguidas porque morían las mujeres, evidentemente morían los niños, vivían unas hambrunas brutales, etcétera. La cultura anglosajona, les puedo asegurar que era una especie de cultura de la muerte. Para esos indios que les molestaban, sobre todo más adelante en California, ahí constatamos un auténtico genocidio. Se utilizaban mantas empapadas en viruela, se las entregaban a los indios para que los indios murieran de enfermedades y así se quedaban con todos los territorios. Tenemos unos datos sorprendentes. En California, todos más o menos sabemos dónde está California, en California ya estaban censados los indios, gracias a los censos españoles. A mediados del siglo XIX había 150.000 indios en California. Al cabo de 50 años solo quedaban 30.000. Los ingleses o norteamericanos iban cargándose todo lo que encontraban, y a los pobres niños de California ya los llamaban los cavadores. ¿Por qué? Porque se pasaban todo el día cavando en la tierra, buscando raíces para poder comer, porque los americanos no les daban absolutamente nada, no les daban absolutamente nada. Esto tiene muy poco que ver, lo que hacían los americanos, con lo que hacen los españoles. En cuanto llegan los españoles a América, vienen con instrucciones. Los reyes de España, los reyes católicos y otros reyes después, vienen con reales cédulas, con leyes que obligan a que los españoles, cada vez que hagan ciudades o pueblos, tienen que construir hospitales. Ojo, y dicen literalmente las leyes, hospitales para atender españoles y naturales, esto es indios. Esto ya lo encontramos, esta orden, en 1502, 10 años después de que llegara Colón. Ya hay órdenes de que siempre tiene que haber hospitales, donde haya población, hospitales, para indios y para españoles. El primer hospital en Estados Unidos, al norte, fue
200 años más tarde, 1701, y en Filadelfia. Y es un hospital donde, por supuesto, no podían ir ningún indígena, estaba prohibido, ¿eh? Los indígenas no tenían derecho a hospitales. En cambio, encontramos, por ejemplo, en México, enseguida se fundó un hospital, que era el hospital que se llamó San José de los Naturales. Los naturales eran los indígenas. Era un hospital para poder atender a los indígenas que no sabían español en su lengua natural, en su lengua propia. Y sorprendentemente este hospital tenía 400 camas. Hoy el gobierno español es incapaz de hacer un hospital de 400 camas. Esto ya se lo aseguro yo, ¿eh? Imagínense, hace 400, 500 años en México había un hospital fundado por españoles para indios con 400 camas. Y todavía, muy pronto, Hernán Cortés, que tiene muy mala fama entre los mexicanos, pero Hernán Cortés de su bolsillo pagó un hospital que se llama todavía Hospital de la limpia Concepción de María, de Nuestra Señora, como un hospital dedicado a la Inmaculada Concepción. En 1524, y se celebró este año el 500 aniversario. Este hospital, desde que lo funda Hernán Cortés hasta ahora, ha estado vigente. No hay casi en el mundo ninguna institución que durante 500 años haya sido fiel a ser un hospital para cuidado de españoles en su momento y de naturales, por lo tanto, de indígenas. Este cuidado, digamos, España siempre fue generosa. Nos han hecho creer que España fue egoísta, que España solo fue a por el oro, que fue a robar, que fue a violar indias. Bueno, hubo gente buena y gente mala. Esto no lo podemos negar. Hubo gente buena y gente mala. Pero les puedo asegurar que el espíritu de la monarquía, el espíritu de muchísimos españoles, el espíritu sobre todo de cientos, miles de misioneros que fueron a América, tenían muy claro que iban a hacer todo el bien posible. Y, por lo tanto, tenían muy claro que una forma era no apartando a los que no eran de tu raza, no apartando y despreciando y esclavizando a los que no eran de tu raza, sino pues el mestizaje. Y por eso, por ejemplo, el primer obispo de México, el primer obispo católico de México, Juan de Zumárraga, que es aquel, le sonará porque hubo un indio, Juan Diego, que se le aparece la Virgen de Guadalupe, todo esto le suena, y ese indio va a este obispo, Juan de Zumárraga, y le ofrece esas rosas en ese manto que llevaba, y ahí aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe que todos veneramos. Pues este obispo, dejando de lado este hecho absolutamente milagroso, este indio ya construye escuelas para mujeres indias. Escuelas, y esto, vamos, les puedo asegurar, insisto, no lo hicieron nunca los holandeses, no lo hicieron nunca los franceses, nunca lo hicieron los ingleses. Y las escuelas para mujeres indias, ¿para qué eran? Para poder prepararlas, también en el ámbito cultural, para poder casarse con españoles. Tenían muy claro que tenían que conseguir que españoles y mujeres indígenas se pudieran casar y formar familias. La Virgen, la aparición de la Virgen de Guadalupe y la labor misionera genera tal expectativa de conversiones, empieza a haber milagrosamente conversiones al catolicismo de los indígenas, y entonces los ingleses empezaron a acusarnos a los españoles de que bautizábamos con hisopo. Los que no sepamos qué es un hisopo, es eso que coge el cura para bendecir cosas y bendecir a toda la gente de golpe. ¿Y esto por qué lo decían?
porque tenían envidia, no entendían cómo tanta gente se bautizaba. Esto era una mentira, porque el bautismo católico es 1 a 1. Hay un misionero muy famoso, que es San Francisco Javier, que es mi patrono, se llama como yo, Javier, o me llamo yo como él, Javier, y en sus cartas él evangelizó parte de África, parte de la India, hasta llegar a Japón. Pues en sus cartas escribía que estaba bautizando indígenas africanos, que le venían las madres pidiendo el bautizo, y llegaba a estar 10, 12 horas bautizando, y decía que ya los brazos no podía, le tenían que aguantar los brazos unos compañeros para poder seguir bautizando. Y esto es en el fondo lo que va a hacer España. Van a ocurrir también cosas muy sorprendentes. España no solo llega a América, sino que España llega a Filipinas. España fue expandiendo la fe, fue expandiendo su sentido de la vida, su sentido de lo que era la civilización, y llega a Filipinas. Y ahí ocurre una cosa asombrosa que tampoco ha ocurrido nunca en la historia. Está reinando Felipe II. En Filipinas hay muchos pequeños reinos, hay muchos caciques, y Felipe II dice: bueno, esto los podemos conquistar a la fuerza, no costaría nada, pero consideramos que son los habitantes legítimos de estas islas, y por lo tanto en 1599 aparece algo insólito en la historia. El rey dice: se tiene que hacer referéndums en los pueblos, en los reinos de estos indígenas filipinos. ¿Para qué? Para decidir si quieren estar con la corona, o si no, seguirán siendo países independientes, comerciaremos con ellos, pero no serán de los nuestros. Y sorprendentemente se fueron haciendo referéndums, y prácticamente todos los reinos indígenas quisieron pertenecer a España, porque tenían la intuición de que España les iba a proteger, de que España les traía un bien, habían conocido a los misioneros y sabían el bien que eso era para sus pueblos. Un ejemplo: en Filipinas, como en partes de Asia, se conocía la lepra. La lepra, saben que es una enfermedad terrible, ahora se controla, se puede curar, pero la lepra era algo tremendo. En Filipinas había lepra. Antes de que llegaran los españoles, ¿cómo se curaba? ¿Cómo intentaban curar la lepra? Hacían un agujero, metían a los leprosos en ese agujero, los cubrían hasta la cabeza para que no salieran, y les echaban intestinos de vaca, y estaban metidos ahí con intestinos de vaca y sangre, y al menos así no contagiaban a los demás. Llegaron los misioneros y empezaron a cuidar a los leprosos, y a cuidarlos fantásticamente bien. De hecho, la primera leprosería en Filipinas es sorprendente. La primera leprosería ocurre por lo siguiente: estaban los japoneses y se enteraron, han llegado unos tíos muy raros que dicen que son españoles a Filipinas. Han llegado a Filipinas y dicen que traen una nueva religión, y dicen que hay que amar a los demás y que hay que cuidar a los enfermos. Y entonces los japoneses dijeron: no nos lo creemos. ¿Qué hicieron? Cogieron barcos con leprosos hasta la costa de Filipinas, y ahí anunciaron a los españoles y a los misioneros que eran franciscanos, dijeron: aquí hay leprosos, si los acogéis, muy bien; si no los queréis, porque nadie quería a los leprosos era lo peor de lo peor, era la peste de las pestes, pues si no los queréis, los echaremos al mar y los mataremos, los ahogaremos. Y esto era para probar si los misioneros se creían o no su fe. ¿Amáis a los demás? Pues cuidar a los leprosos. ¿Qué hicieron los misioneros? Los misioneros
dijeron, los acogemos, no los matéis, y esos leprosos fueron desembarcados, y así es como se funda la primera leprosería en Filipinas. Esto, vuelvo a insistir, que nunca en la historia de la humanidad y en contacto entre diferentes pueblos, culturas y civilizaciones se había llegado a provocar. De esa labor evangelizadora van a salir frutos muy pronto. Algo impensable, por ejemplo, no sé si conocen la figura de San Martín de Porres. San Martín de Porres se le considera, era mestizo, de padre blanco y mujer panameña negra, que si hubiera nacido en Estados Unidos lo hubieran tirado a la basura prácticamente, lo hubieran tirado a la basura. Y San Martín de Porres entra en dominicos, se hace monje dominico y es famoso porque se dedicó humildemente pues a barrer el convento, etcétera, y una vida muy sencilla, muy humilde, ¿vale? Los americanos o los ingleses, bueno, más los americanos, se ríen mucho. Fíjate, los españoles cogían a los negros y les hacían barrer los conventos, porque no los alfabetizaban, eran inútiles. No, San Martín de Porres, su padre, que era español, su hijo era mestizo, le había dado estudios y tenía estudios de cirujano. Sabía leer, sabía escribir, tenía estudios de cirujano, solo que después tuvo vocación y entró en el convento. Pero un español que tenía un hijo, da igual que fuera con una española o que fuera un mestizo, lo iba a educar y lo iba a cuidar perfectamente. La alfabetización que hizo España es muy importante, no tenemos ni idea. Los ingleses arriba, los norteamericanos, decían, bueno, nosotros estamos alfabetizados y los hispanos son todos incultos, analfabetos. Esto no es así. Hay muchos estudios, no quiero que esto sea una conferencia plasta, pero hay muchos estudios que se estudia muy bien, se puede estudiar muy bien qué población hispanoamericana estaba alfabetizada comparado con los americanos. Y esto se hace de dos formas. Viendo en los testamentos si uno sabe firmar bien su nombre, significa que está alfabetizado. Si no lo acaba de escribir muy bien, bueno, al menos sabe escribir, y si ponía una X, no está alfabetizado. Esto en los americanos lo hacían estudiando solo testamentos, pero claro, los testamentos solo testaban los ricos, familias ricas que todos sabían escribir, y por tanto dicen, qué listos somos, estábamos alfabetizados. En Hispanoamérica se ha hecho con los registros matrimoniales, la gente que se casaba, pues a ver si sabían escribir. Por tanto, cuando son registros matrimoniales, coges ricos, de clases medias y clases bajas. Bueno, la alfabetización en estos países hispanoamericanos era altísima. Eran porcentajes para la época altísimos. 20-30% de población alfabetizada, desde los españoles hasta el último indígena. No sé si me explico. Eso significa que hubo una labor de evangelización muy importante. He dicho antes que los ingleses llegaron en 1500 arriba y de repente los ingleses tardaron 100 años en conseguir una pequeña colonia estable. Eran incapaces, eran tan tontos que no sabían ni plantar, no sabían cultivar. En 1600 ya tienen un pequeño puerto, en 1600. España, en 1538 ya teníamos erigida una catedral, como las de aquí, una catedral en Santo Domingo, se llama así, Catedral de Santo Domingo. Yo he estado en Boston, en Estados Unidos, y tienen una capillita, así como un gran tesoro nacional, y es una capilla de 1800 y pico, del siglo XIX, y es de madera. No construyeron una sola iglesia de madera prácticamente hasta el siglo XX. España llega y construye catedrales, levanta universidades, más de 32 universidades. Y esto lo está haciendo entre el siglo XVI y el siglo XVIII.
32 universidades. Estados Unidos tenía unos pequeños centros para formar pastores protestantes, la Universidad de Harvard, ¿no? Nos suena a todos, pero era un pequeño centro para formar pastores puritanos, que por cierto eran pastores puritanos que no querían evangelizar a los indios, porque los consideraban, no tenían alma y por tanto no los tenían que evangelizar. Para que vean cómo nos engañan en la historia, todos hemos visto y les suena el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, todos se comen el pavo y todos muy felices. Esto es falso, esto es un mito que se inventó Abraham Lincoln muy tarde en la Guerra Civil Americana para unir al pueblo americano. ¿Qué pasó? Bueno, en 1620 empiezan a llegar puritanos de Inglaterra. Los puritanos eran muy duros, era gente muy dura. Si una mujer tenía un hijo fuera del matrimonio, esa mujer era lapidada, salvajemente. No tenían piedad, no tenían misericordia, no tenían curas para confesar los pecados. Por lo tanto, el que cometía un pecado tenía que salir y ser expulsado de la comunidad. Y entonces estos puritanos que empiezan a llegar, lo primero que hacen es quitar las fiestas religiosas propias del mundo católico. En el mundo católico, hace 500 años, fíjense, las fiestas más o menos eran las siguientes. Se celebraban fiestas 52 domingos al año y luego santorales, santos y patronos, había más de 95 fiestas que se sumaban a los 52 domingos. Por lo tanto, tenían más vacaciones y más días de fiestas que hoy en día. Había más fiestas. Los americanos puritanos dijeron, vamos a quitar todas las fiestas, solo nos quedamos con el domingo. Y decidieron poner unos días de ayuno para si había malas tormentas y pensaban que Dios les había castigado, o bien días de acción de gracias. El primer día de acción de gracias real que se celebra en Estados Unidos, en las colonias americanas, es para celebrar que los puritanos se han cargado a todos los indios que estaban ahí, que eran los indios pecuotas. Llegaron los puritanos a lo que sería hoy Massachusetts, en el norte de Estados Unidos. Se encontraron unos indígenas, el primer año, qué simpáticos, nos enseñan a cultivar, y el segundo año hicieron una guerra para quedarse con todos sus terrenos, porque consideraban que si el indio no tiene alma, el indio no puede entrar en el reino de Dios y el indio no tiene derecho a propiedades. En cambio, las leyes españolas, el indio tiene alma, el indio puede ser evangelizado, el indio tiene absoluto derecho a tierras, Fíjense que eran dos mundos y dos formas totalmente de entender la civilización. Por tanto, estos puritanos no tuvieron ningún reparo en empezar a traer población negra de África, esclavos negros, al norte de África, porque ya estaban pensando que su gran negocio serían plantaciones de tabaco, plantaciones de tabaco. Estos negros van llegando primero a una pequeña colonia que es católica, que es Maryland. La tierra de Maryland era católica y, fíjense, llegaban esclavos negros, pero si se convertían al catolicismo, los amos estaban obligados a liberarlos, porque si eres cristiano, si eres católico, eres mi hermano, no puedes ser mi esclavo. Y estaban obligados a liberarlos, les liberaban. Pero claro, en ese estado también había muchos puritanos protestantes que decían, hombre, si los liberamos, nos quedamos sin esclavos y no nos podemos hacer ricos. Y entonces forzaron para que, aunque se convirtieran, seguirían siendo esclavos, tenían que seguir siendo esclavos. Bueno, más cuestiones. Si hay que evangelizar, tenemos que conocer la lengua. El misionero español, el español,
y hoy cualquier cura católico sabe que hay que evangelizar en la lengua materna, ¿eh? Y la lengua materna de muchísimos americanos eran sus lenguas, que había muchísimas, más de 200 lenguas dialectales en las zonas donde estaban los españoles. Y entonces, claro, imagínense, ustedes llegan a un país de nuevo y no conocen el idioma. Lo que hizo España es impresionante. Los frailes, México, lo primero que empiezan a hacer, tienen sus conventos y por las tardes salían a escuchar a los niños, a ver qué palabras decían, intentaban componer pequeñas gramáticas, pequeños diccionarios, porque necesitaban para evangelizar entender la lengua. Esto se va resolviendo, pero hay casos sorprendentes. Hay un catalán que es Fray Ramón Pané, que llegó en 1502, mejor dicho, llegó con el segundo viaje a Colón, y en 8 años ya conocía la lengua de los indios de la actual República Dominicana, la lengua taína. Yo llevo 40 años intentando aprender inglés y todavía no sé mucho, que digamos, ¿eh? Pero imagínense qué voluntad para hacer el bien, qué esfuerzo aprender una lengua indígena. Y en las universidades españolas que hemos dicho, no se enseñaba solo el español, no se dictaba solo en español, sino que había asignaturas en las lenguas más importantes indígenas, la nual o la quechua, e incluso había cátedras para aprender quechua y nual y otras lenguas importantes, y las primeras gramáticas en lengua nual y quechua se hacen 30 años antes que los ingleses consiguieran tener su primera gramática, ¿eh? Imagínense lo que querían los españoles. Esto no, querían realmente engendrar una cultura, ¿eh? una profunda cultura. Y servir, ¿eh? Hay otro santo catalán, San Pedro Claver, Sant Pere Claver, que se le conoce como el esclavo de los negros, ¿eh? Nació aquí en Lérida, va a lo que es ahora Colombia, Cartagena de Indias, y ahí llegaban también esclavos y se entrega a los esclavos. Él se hizo un esclavo más y evangelizaba a los esclavos, servía a los esclavos, y es un grandísimo santo, donde digamos, demostró que lo importante eran los hijos de Dios, no la condición de la raza, no la condición del estatus social, por lo tanto de la esclavitud. Estos personajes realmente nos animan. Les hablaría de todo lo que hizo España para conocer la geografía, para conocer la riqueza de la flora, de la fauna, se hicieron inmensos estudios. En cambio, en Estados Unidos, cuando habían echado todos los indígenas hacia las zonas interiores más pobres, dieron la siguiente orden. ¿Verdad que ustedes han oído alguna vez que en Estados Unidos casi acaban con los bisontes, casi los exterminan? Los bisontes que recorrían las grandes praderas, había millones y millones de bisontes, y era el alimento natural de los indios, era el alimento natural. En alguna película, yo lo he visto, aparecen americanos pegando tiros a los indígenas y dicen: cuantos más búfalos matemos, más hambre pasarán los indios. Esto es en una película, pero en la realidad fue lo mismo. El ejército americano tenía instrucción de exterminar todos los bisontes, y hay fotos, he visto fotos de millones de cráneos, miles y miles de cráneos de bisontes, y fotografiándose con ellos. ¿Por qué? Para que los indígenas no tuvieran con qué alimentarse y los indios acabaran absolutamente extinguidos. Bueno, podríamos hablar mucho, ya he dicho que no quería ser muy largo, por si quieren ustedes preguntar algo, pero
solo hacer una última reflexión con un obispo, un cardenal español, el cardenal Gomá, que fue a Argentina y allí en el siglo XX hablaba de la hispanidad. En el siglo XX nuestros países, los suyos y los nuestros, estaban en crisis muy profundas contra la religión, contra el orden político. Eran países que estaban como abocados a vivir revoluciones que iban a traer miserias absolutas. De hecho, lo que estamos viviendo en Hispanoamérica es fruto de esas revoluciones que se decían en nombre del pueblo, pero al final han empobrecido a los pueblos, y entonces empezó a aparecer la idea de hispanidad. Tenemos que tener una idea que nos una a todos, una idea que nos permita decir que hay futuro, que es posible. Lo que hizo España se puede, en cierto sentido, volver a recuperar esa unidad de hermanos en la fe, y este obispo escribe una conferencia que es Apología de la Hispanidad, y esencialmente dice: la hispanidad es una fusión, fue una fusión de sangre, nos fusionamos en sangre, fue una fusión de lenguas, pero sobre todo fue una fusión de almas, una fusión de espíritu, y empezar a tener una comunión, un mismo sentir de que el destino en nuestra vida es verdad que lo tenemos que vivir aquí en la tierra, pero que está en el cielo, y que solo a través de Cristo, y ese Cristo que España lleva a América, pues es el Cristo que nos puede salvar. Muchas gracias. Preguntas. Si no preguntan, vendrá Miguel Ángel y ya echar broncas. ¿Por qué se celebra exactamente el 12 de octubre? Porque es cuando Colón avista tierra en lo que se llamará la Española, actual República Dominicana, que es el 12 de octubre, que coincidió que era el día de la Virgen del Pilar. De la Virgen del Pilar, que se celebra el 12 de octubre. Y entonces, desde entonces, el 12 de octubre, la Virgen del Pilar ha sido tomado como Día de la Hispanidad. Durante muchos años, en los países hispanoamericanos se ha celebrado. En América del Norte lo llaman el Día de Colón, y se hacen desfiles y todo, pero porque Colón era italiano, y en Estados Unidos fueron muchos italianos emigrantes. Pero entonces el día se empezó también a llamar el Día de la Raza, pero no en un sentido racista, ¿no?, sino el día de que se ha creado como una nueva raza, ¿no? Este mestizaje, esta conjunción de pueblos es como una raza espiritual, y por eso se llamó Día de la Raza, y ahora le llamamos Día de la Hispanidad. Bravo. Bravo por la pregunta. Cuidado, que viene Miguel Ángel. Cuidado. Oye, lo que sí, yo no sé, falta mucha comida porque está aquí poca comida. Vale, veo mucha gente poca comida. Entonces, ¿habéis hecho turno de preguntas? Sí. ¿Hay alguna pregunta más? No, ya no. Hay una pregunta ahí. Eso es tímido, dale otra. Pero es más con el tema de la lengua. O sea, hispano entiendo yo, pero todos hablamos el mismo idioma español. Sí. Pero ¿por qué en España tienen como ciertas partes, Cataluña o Vasco, sus otras lenguas maternas, o sea, como lenguas? No. Muy sencillo, porque España siempre, igual que respetó las lenguas indígenas, y por eso todavía se puede hablar quechua, se puede hablar muchas lenguas indígenas, aquí en España también se respetaron muchas lenguas que eran desarrollos del
del latín, ¿eh? Y entonces lo que pasa es que hubo una lengua más dominante, que era la de Castilla, y se fue extendiendo, y como era la que usaban los reyes y usaba la administración, pues se ha ido extendiendo. Pero España siempre ha intentado respetar el vasco, que es una de las lenguas más antiguas y desconocidas de Europa, catalán, el gallego, hay muchas lenguas. En Francia, al revés, en Francia es muy interesante porque en Francia hicieron un sistema político donde quisieron que solo se hablara francés y se hablaban antes muchas lenguas, el normando y el Estado francés, una especie de intento de dominarlo todo, uniformizarlo todo, se las fue cargando estas lenguas. Ahora hay muy poca gente que hable vasco en Francia, o catalán en Francia, o normando, o alemán, muy poquita gente, pero España nunca hizo un problema. Podemos ser hermanos perfectamente los españoles de diferentes regiones hablando diferentes lenguas, porque lo que nos une es mucho más. Y si yo me encuentro una persona que habla quechua, pues lo considero tan hispano como que habla español. Muy bien. Pues un aplauso a Javier, ¿no?